dice, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Y quien nos llamó es Dios. Por lo tanto, quien rechaza el Evangelio, como decíamos la vez pasada, el Evangelio que predicó Pablo está rechazando a Jesucristo, y quien rechaza a Jesucristo rechaza a aquel que le envió o aquel que nos llamó, como es en este caso el Señor, como es Dios. El Evangelio de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley, debe ser defendido contra los detractores. Siempre nosotros, es nuestro deber defender el Evangelio verdadero de Cristo. Y no es que tenemos que andar peleándonos con las personas que predican o que enseñan cualquier otra cosa. Lo que nosotros debemos, de la manera, yo creo, de defender el Evangelio de Jesucristo, es con nuestra misma vida. Es respirar el Evangelio de Cristo, es vivir el Evangelio de Cristo, es hacer lo que la palabra nos dice. Esa es la manera de marcar la diferencia delante de aquellos falsos maestros, porque hoy en día, hermano, hay mucho más que lo que habían en el tiempo del apóstol Pablo. Hay muchos evangelios, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de aquellos que guardan o que quieren judaizar a las personas, que guardan el día sábado porque dicen que domingo no es el día del Señor, aquellos que profesan el evangelio de la confesión positiva, aquellos que dicen sellar la palabra luego de traer un mensaje, y ya sabe cómo es sellar la palabra monetariamente, aquellos que hacen pactos, aquellos que hacen siembra, primicia, cuántas otras cosas, hermano. Eso es un evangelio diferente a lo que la Biblia nos enseña, y a eso es lo que nosotros debemos de, cuando yo digo debemos defender el Evangelio de Jesucristo, proclamar como está escrito, como el Señor nos manda. Por supuesto, uno siempre trae aplicaciones a nuestra vida a través del mensaje, como lo hacemos nosotros en cada predicación, pero no nos debemos de apartar del contexto de lo que está escrito, de lo que se enseñó, de lo que la palabra nos enseña. Entonces, el Evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley debe ser defendido contra aquellos falsos profetas, apóstoles, maestros que hay hoy en día, y que hay muchos. El propósito del apóstol es hacer entender a la iglesia que no necesitamos sino a Cristo y este resucitado y a su palabra para ser salvo. No necesitamos otra cosa, y a eso es lo que le está enseñando aquí a los de Gálatas el apóstol Pablo, que no necesitamos las obras de la ley para ser salvos, que no necesitamos judaizarnos o circuncidarnos para ser salvos. Entonces, el propósito es justamente eso del apóstol Pablo, hacer entender no solamente a la iglesia de Galacia, sino a nosotros hoy en día, que podamos entender de que no necesitamos sino a Cristo resucitado y a su palabra para ser salvos. No necesitamos hacer absolutamente nada o agregar algo. No hay palabra o ciencia humana para recibir la vida eterna, solo a Cristo y su evangelio. Para recibir la vida eterna o ser salvos, no necesitamos algo de la ciencia humana. No necesitamos alguna otra enseñanza que puedan traer cualquier otro maestro que pueda enseñar algo que esté separado de la palabra de Dios. Porque recordamos nosotros, hermanos, que todo lo que la ley traía era tipo y sombra de lo que iba a venir, que era el hijo prometido, el hijo del pacto que Dios le había hecho a Abraham, que luego más adelante el apóstol Pablo enseña a los Gálatas, que el Señor le dijo a Abraham sobre tu simiente, no dice sobre las simientes, era uno solo y ese era Cristo. Entonces todo lo que
Dios le había dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí las leyes, las ordenanzas, las fiestas, todas esas cosas era tipo y sombra de lo que iba a venir. Dios le había dado todo eso al pueblo de Israel porque era la única manera de que el pueblo pudiera sujetarse a las leyes de Dios. Era la única manera que el pueblo sea obediente a Dios. Porque dos por tres se iba tras los ídolos, adoraban a imágenes, se inclinaban a cualquier cosa, se casaban, se separaban al poco tiempo, se volvían a casar con otro y un montón de cosas. Entonces era necesario establecer leyes, al igual que nosotros hoy en día. Si no hay leyes por ejemplo, yo que ando en moto, si no hay leyes de que tengo que usar casco, que tengo que tener seguro en la moto, puedo andar y chocar a alguien y le puedo matar a alguien o alguien me puede chocar y tener un accidente. Total, no hay leyes. Podemos hacer lo que queremos, no. Para eso están establecidas las leyes, para que nosotros tengamos un orden en nuestra conducta, en nuestra vida. Entonces Dios había traído todas esas leyes, pero cuando vino Cristo, cambió todo. Cristo cumplió toda la ley que Dios había establecido. Todas las ordenanzas quedaron ya nulas. Ahora, si nosotros nos seguimos comportando de una manera diferente, entonces significa que no estamos creyendo en Cristo. No estamos no estamos cumpliendo los mandamientos que el Señor nos dejó. No estamos haciendo lo que Cristo nos enseñó en su palabra. No estamos obedeciendo. Porque si en Cristo se cumplió todo y nosotros decimos creer en Cristo, entonces también nosotros debemos de cumplir con todo lo que está escrito en su palabra. Ser obediente al Señor. Jesús enseñó en su palabra: el que quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y le sigue. Entonces, si nosotros no estamos haciendo eso y estamos desobedeciendo, significa que no estamos creyendo verdaderamente en Cristo. No estamos creyendo verdaderamente en su palabra. Estamos haciendo lo que se nos da la gana. Estamos desobedeciendo no solamente la ley y los mandamientos, estamos desobedeciendo a Cristo, quien nos salvó por gracia. Entonces el apóstol Pablo dice que no somos salvos por las obras de la ley, sino que somos salvos por gracia mediante aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Y un grupo de personas que se habían introducido aquí en la iglesia de Galacia, esta iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo, se introducieron allí para exigir a los cristianos una especie de conversión al judaísmo. Estos que debían circuncidarse y guardar la ley, le enseñaban a los de Galacia, habían venido a la iglesia de Galacia, y posiblemente estos que se habían introducido, estos falsos maestros que enseñaban que el apóstol Pablo no tenía autoridad, que no hablaba de parte de Dios, estos posiblemente eran algunos de los que estaban cuando Cristo había resucitado, cuando Cristo estaba con los apóstoles reunidos. Pudieron haber sido estos que vinieron de Jerusalén y se infiltraron allí y quisieron enseñar a los gentiles que se debían de circuncidar, que debían de cumplir las ordenanzas, las leyes, las fiestas que más adelante el apóstol Pablo enseña. Y le decía a la iglesia de Galacia: si todo eso hacen ustedes, entonces en vano murió Cristo para ustedes. En vano es el sacrificio de Cristo. Y estos se habían introducido a la iglesia de Galacia para querer judaizar o convencer al judaísmo a estas personas, y les enseñaba que debían de circuncidarse y guardar la ley. Y contra estas fuerzas legalistas es que el apóstol Pablo aquí en el versículo 6 está sorprendido
de haberse la iglesia tan fácilmente ser seducido por estos engañadores, por estos falsos maestros, estos que privaban a los cristianos el disfrute de la ley. Dice que entraban encubiertamente en la iglesia de Antioquía y espiaban la libertad con que Cristo la había hecho libre. Entraban para espiar a ver cómo se comportaban estos cristianos. Entonces, realmente estas personas o estos falsos maestros entraban para espiar a ver de qué manera ellos actuaban como cristianos, pero no vivían realmente la libertad con que Cristo le había hecho libre, que luego habla en el capítulo 5, versículo 1. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres, también nos habla la palabra. Reacciona el apóstol Pablo afirmando que la circuncisión en sí mismo no tiene valor alguno. El apóstol recuerda que todo aquel que se circuncida está en la obligación de guardar toda la ley. Toda la ley. No es que yo, por ejemplo, como hoy día hay cuantos judaizantes en muchas iglesias cristianas, iglesias que han sido salvados por la gracia de Cristo, iglesias que han sido redimidos por el Señor y que hay muchos líderes que enseñan en esas iglesias, por ejemplo, de cumplir con las ordenanzas o los mandamientos. Por ejemplo, lo que encontramos en el Antiguo Testamento de dar el diezmo y solamente eso, pero no cumplen las demás leyes. Entonces no les sirve eso. Están engañando a las personas. Están queriendo judaizar a las personas, pero en cierta forma o de acuerdo a lo que a ellos les conviene. Pero dice el apóstol Pablo aquí y les recuerda, ¿verdad?, a los de Gálatas, que aquellos que se circuncidan tienen la obligación de guardar toda la ley. Y eso lo encontramos en el capítulo 5, versículo 2, que cualquiera que quiera circuncidarse debe guardar toda la ley. O de lo contrario, ni siquiera debe pensar en esas cosas. Entonces, hermano, es de suma importancia entender bien que cristianismo no es asunto de religión, sino de relación con Dios. Una vinculación con Cristo. No se trata de que los gentiles se convirtiesen al judaísmo, sino que se vuelvan a Cristo. Eso es el cristianismo. Es una relación con Dios y una vinculación con Cristo. No se trata de que nosotros tengamos que cumplir alguna ceremonia, algún ritual judaizante, algo que encontramos en el Antiguo Testamento que Dios le había hablado al pueblo que hiciese. Nosotros no tenemos la obligación de hacer esas cosas. Y si alguien nos obliga o estamos obligados a hacer tal cosa, entonces debemos de cumplir toda la ley, lo cual es imposible. Ni siquiera el pueblo de Israel que recibió las leyes del Señor pudo cumplirlas. Jamás lo pudo hacer y jamás lo hará, mucho menos hoy. Entonces, como dijimos que el origen de este evangelio es origen divino, no humano. Y es lo que defiende el apóstol Pablo. Dice, estoy asombrado de que tan pronto estéis yendo a otro evangelio. Solo hay un evangelio verdadero. Luego encontramos allí también del versículo 6 al 10, dice, maldito sea el que predique otra cosa. O sea, dice que sea anatema, significa sea maldito. Maldito aquel que predica otro evangelio. O sea, si la palabra nos dice, hermano, que
otro evangelio que está siendo predicado hoy en día y no es el evangelio de Cristo, ese que está predicando es un maldito, es maldecido por Dios. Aquellos que quieren judaizar a la iglesia que fue salvado por gracia, por medio de lo que Cristo hizo, es un maldito, porque la misma palabra nos dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y la misma palabra nos dice que por la ley de la ley del Señor nosotros somos malditos porque no cumplimos toda la ley. Entonces, es seria la cosa aquí. Es serio el tema en cuanto a querer agregar algo para nuestra salvación, querer hacer algo más aparte del sacrificio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, maldito sea el que predique otra cosa. Luego dice, vaya, ¿busco ganarme el favor de los hombres o el de Dios? Estoy maravillado de que tan pronto os estéis alejando de aquel que os llamó y que os estéis volviendo a un evangelio diferente, el cual en realidad ni siquiera es un evangelio. Porque no es que hay otro evangelio, solo que se han tomado del verdadero evangelio y han tergiversado, han cambiado, le han, por decir así, aguado y le han agregado o quitado cosas. Lo que a ellos les conviene dicen y lo que está escrito, la verdad de Dios, no predica. Y así hay muchos, hermanos. Hay muchísimos. Usted ve en las redes sociales, hay muchísimos maestros, cantantes, que tal vez en otra época nosotros decíamos, wow, qué palabras de Dios cantaban. Hombres fieles a Dios, pero que con el correr del tiempo empezaron a ser seducidos por la corriente de este mundo, por este siglo malo, como veíamos la vez pasada, que nos dice en los versículos anteriores del capítulo 1, fueron seducidos, empezaron a agradar más a los hombres que a Dios. Predicadores que terminan siendo payasos en vez de ser hombres fieles que predican fielmente la palabra de Dios. Hoy en día están dejando, por decir así, mal parado el cristianismo, a la verdad de Dios, a la palabra del Señor. ¿Cuántos falsos maestros? Por eso la palabra nos dice continuamente que debemos de velar y orar en todo momento. Porque nosotros mismos no estamos exentos a esas cosas, no estamos ajenos a eso, a ser seducido por las buenas palabras, por los halagos que podamos recibir. No estamos ajenos a eso. Tenemos que estar velando de no ser seducido por esas cosas. ¿Cuántos son seducidos cuando ven dinero, por ejemplo? ¿Cuántos líderes son seducidos al ver dinero? ¿O son seducidos al ver alguna otra cosa material o halagos? Entonces nosotros tenemos que estar velando en todo momento. No cabe duda que aquí lo que corre peligro, hermano, no es la ética de los cristianos, ni siquiera el testimonio de estos ante el mundo. No corría peligro eso. No corre peligro el testimonio o la ética cristiana. Lo que corre peligro aquí es el evangelio de Jesucristo. La verdad de Dios es lo que corre peligro. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá firme. Y eso es lo que corre peligro. No es la ética o el buen testimonio, porque hay gente que no tienen a Cristo y dan buen testimonio de buenas personas, buenos esposos, buenos padres. Entonces no es eso lo que corre peligro aquí. Lo que corre peligro aquí es la palabra, el evangelio de Cristo, y a eso es lo que apunta el apóstol Pablo. No es a la ética del cristiano o al testimonio del cristiano. Está en juego la esencia misma del evangelio. Corre peligro el evangelio de Jesucristo. Por supuesto, sabemos nosotros que su palabra va a permanecer.
porque Dios es soberano y lo que Él dijo se cumplirá. No importa lo que el hombre piensa, no importa lo que los demás líderes, falsos maestros quieran enseñar o decir. Ya están puestos para ir al infierno, a la condenación. Aunque tomen la palabra de Dios y tergiversen y cambian y hagan un montón de cosas, Dios ya sabe el destino de esas personas. Pero nuestro deber, hermano, es tratar de sacar esas ovejas que están yendo o están siendo seducidos por esos falsos maestros. No se trata de sacar ovejas de un redil ajeno o de un lugar ajeno. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de decirle la verdad a las personas, de que ellos se den cuenta, que abran los ojos espirituales y que vean realmente dónde están, que vuelvan a las escrituras para que entiendan la verdad de Cristo, para que entiendan la verdad del Evangelio. No es que uno va y empieza a sacar ovejas de otro lugar, no, no se trata de eso. Se trata, he escuchado decir a siervos de Dios, hay que volver a predicarle a los cristianos, hay que volver a predicarles y hay que volver a predicarnos entre nosotros. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Hay que volver al Evangelio, a la esencia misma del Evangelio, para no ser seducidos, para no ser perezosos y no leer la palabra de Dios. Muchos hermanos están, multitudes siendo seducidos por falsos maestros. ¿Por qué? Porque son perezosos, no leen la Biblia, no leen la palabra. Se guían por misticismo, por la obra del Espíritu Santo, algo misterioso, mágico, maravilloso, diría alguien. Se guían por eso, pero separan la palabra del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios jamás va a traer o va a enseñar algo que esté fuera de lo que ya Dios dejó escrito, dejó establecido. Porque como dice el apóstol Pablo, yo no he hablado por mi propia cuenta, nadie me enseñó. Es más, el apóstol Pablo fue a Jerusalén donde estaban los apóstoles 3 años después. Y de ahí estuvo 15 días, luego se fue a los 14 años después. Es decir, todo lo que él aprendió, lo que él recibió de parte de Dios fue algo divino. Vino del cielo, de Jesús mismo. Por eso es que el apóstol Pablo es tan celoso, defendiendo la verdad de Dios, defendiendo el evangelio de Jesucristo. Entonces lo que corre peligro es el evangelio. Y este era el caso de la iglesia de Galacia. Porque de no haber sido así, el apóstol Pablo hubiese sido tolerante con ellos. Como vemos, por ejemplo, en Filipenses 1, 15 al 18, donde el apóstol Pablo les dice a los filipenses, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena gana o de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Luego dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. No vemos eso aquí en estos versículos del 6 al 10. No vemos que el apóstol Pablo está diciendo, me gozo porque ustedes están predicando o están siendo enseñados, seducidos por otro evangelio, como vemos el caso en Filipenses. No vemos eso. Allí se gozaba el apóstol Pablo porque de toda manera Cristo es predicado. Ya sea que quieran añadir aflicciones a mis prisiones, decía él, o por buena voluntad predican a Cristo, pues lo importante es que el evangelio de Cristo está siendo predicado, está siendo anunciado. Aquí es diferente. Aquí defiende a capa y espada el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían hermanos, como él mismo los llama hermanos, judaizantes,
que quisieron traer estas enseñanzas o doctrinas a la iglesia que había sido salvado por gracia, por medio de Jesucristo, que empezaron a traer y a querer judaizar a la iglesia de Galacia. Y el apóstol Pablo dice, estoy tan maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que les llamó. Cuando el asunto es de suma importancia, ¿quién puede ser tolerante hasta cierto grado en afrontar otros problemas? Pero no puede serlo cuando el problema afecta la gracia de Dios, cuando el problema afecta la gloria de Dios, cuando el problema afecta el mensaje de salvación encomendado por Cristo para todos los hombres. Ahí uno no debe ser tolerante en esas cosas. Uno no debe tolerar esas cosas. Cuando la gloria de Dios o el evangelio de salvación que Cristo encomendó, uno debe ser estricto allí, hermano. No debe ser tolerante. Cuando se trata de la gloria de Dios y la salvación del hombre, la tolerancia tiene sus límites. Y al igual que en el tiempo del apóstol Pablo, hoy la iglesia de Jesucristo está siendo afectada por ciertos grupos. Muchos, como ya hemos dicho, evangelio de la prosperidad, evangelio de la confesión positiva, de decir, estás enfermo porque no estás cumpliendo lo que Dios te manda. Estás enfermo porque no tuviste fe. Dios no quiere que estés enfermo. Dios no conseguí algo porque no tenés fe, porque no te alcanzó fe. Se oró por esa persona, no se sanó, te faltó fe. No es que no hayas faltado fe, hermano. Es que en la soberanía de Dios, en el propósito de Dios para con cada uno, si Él quiere sanar, lo va a hacer y si no, no. Yo creo en los milagros de Dios. Yo sé que Dios es poderoso para sanar y restaurar, para sanar y secar cualquier enfermedad. Dios es poderoso. Pero hay muchos hoy en día. Están esos y hemos visto en las redes sociales de que hacen crecer un brazo, un pie y no sé cuántas otras cosas. He visto también videos donde hay personas que adelgazan milagrosamente. Hermano, cuántas mentiras, cuántos que se toman del Evangelio de Cristo para enseñar cualquier doctrina, para enseñar cualquier cosa. Y eso es un falso evangelio. Y no debemos ser tolerantes ante esas cosas. Debemos poner límite a esas cosas. Debemos predicar el Evangelio de Cristo. Hay muchos grupos, muchos se han apartado del Evangelio de Cristo. Y no es que haya otro Evangelio, como dice el apóstol Pablo, sino más bien han pervertido el verdadero Evangelio de la gracia. Lo han transformado, lo han cambiado. Y predican un evangelio mentiroso, el cual engaña a las personas. Y estas personas, tal vez con buenas intenciones, vienen a buscar de Dios. Pero como llegan a un lugar donde enseñan un falso evangelio, están siendo seducidos. Y nuestro deber, hermano, como cristiano, como hijo de Dios, es predicarle la verdad, enseñarle la verdad. Aun cuando nos encontramos con cristianos, hermanos nuestros, debemos de enseñarle la verdad. Debemos de decirle que vuelvan a las escrituras, que lean la palabra de Dios, para no ser engañados, seducidos. ¿Cuántas veces nos hemos callado, hermano, y no hemos dicho la verdad? Y Dios nos pedirá cuenta de nuestro accionar, de cómo defendimos el evangelio. Y no solamente de palabras, sino en vidas, nosotros mismos. Por eso dije hoy, el evangelio debe ser nuestro aliento, nuestro respirar. Debemos hablar y respirar el evangelio de Cristo, vivir como Dios nos manda que vivamos. Dios es amor, es cierto,
Y si todos podemos estar unidos, todos los cristianos, gloria a Dios. Pero no ocurre eso y no va a ocurrir eso jamás. Porque Dios no solamente es amor, Dios es santo y justo. Y ahí donde nos separa, ahí donde hay una distancia muy larga. Porque tratamos en todas nuestras imperfecciones de ser como Cristo nos manda. Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es cierto, no vamos a llegar tal vez en todos nuestros días aquí en la tierra de ser perfecto, hasta que vayamos con el Señor o que Él venga con nosotros. Pero al menos procuraremos vivir una vida en obediencia, una vida en santidad al Señor. La causa del asombro es la rapidez con que se estaban alejando de Dios que los había llamado de otro modo. Se admiraba del poco tiempo que perseveraron fieles a Dios. Los Gálatas se estaban alejando literalmente, desertando de la doctrina del Evangelio de la gracia. El Evangelio de la prosperidad, como hemos dicho, el Evangelio de la confesión de fe, los judaizantes, aquellos que implementan cosas en la iglesia, métodos. Los métodos son buenos, hermano, pero cuando se trata del Evangelio de Cristo, no debemos de agregar nada. No debemos de implementar nada. Cuando se trata del Evangelio de la salvación a los hombres, no hay nada que agregar. Cristo ya hizo todo. Entonces, como dijimos, algunos dicen, Dios es amor, todos somos hermanos. No, hermano, no somos todos hermanos. Nos separa la verdad de Dios. Siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia, desde el tiempo de la verdad, desde el tiempo que Cristo ha creado, desde que Dios ha creado, perdón, siempre la verdad dividió. La verdad de Dios siempre divide. Entonces, el Evangelio debe ser el Evangelio que salva, el Evangelio de la gracia que se debe predicar, no otro Evangelio. Hay en algunas iglesias donde hay pastores que se visten como mujeres, con tacos altos, polleras, todo pintado. Hay otros donde están los queer. Hay otros que están los LGBTQ más y un montón de cosas que están seduciendo a los cristianos y están aceptando un montón de cosas. Hay muchas denominaciones, hay muchas congregaciones hoy día. Están los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas. Pero si todos predicáramos un evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, no habría separación. Estaríamos todos unidos, seríamos todo uno. Pero no existe eso. No hay esa unidad. Y a los apóstoles, en este caso es esencialmente que estamos viendo al apóstol Pablo, lo que le interesaba era que se predique el verdadero evangelio de la gracia, la esencia fundamental del evangelio. Pero no ocurría así y no ocurre hoy en día así, de esa manera. Han pervertido todo el evangelio, que en vez de unirnos, nos termina alejando. Porque como dice el apóstol Pablo allí, ¿cuál es nuestro deber? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Dice él, ¿busco ahora agradar a los, o busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestro deber como cristianos no es andar agradándole a todos los hombres, sino a Dios. Decía John MacArthur,
no temas ofender al hombre, porque ellos ofenden a Dios todos los días. Todos los días ofenden a Dios. Así que no temamos ofender a ellos con la verdad, por supuesto, siempre andando en la luz, siempre predicando la verdad de Cristo. Se dice por ahí, Dios es amor, no debemos de separarnos, todos somos hermanos. Dios no es solo amor, Dios es santo, Dios es justo. Y quien han rendido sus vidas a aquel que los llamó, deben ser santos y justos. El Evangelio es todo el cristianismo. El Evangelio es nuestra vida, nuestro respirar. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Cristo. Todo lo que hago, lo que vivo, lo que respiro es para Cristo, para aquel que me salvó, que dio su vida por mí, para aquel que llevó la ira de Dios en lugar de que venga sobre mí, aquel que cargó toda la maldición que yo merecía sobre sus hombros. ¿Cómo no rendirle a Él toda nuestra vida, hermano? ¿Cómo no ser cristocéntrico? Nuestras reuniones, nuestras predicaciones, nuestra vida, nuestra familia. No debemos de agregar nada a eso. Cristo debe ser nuestro respirar. Dios lleva a cabo su propósito eterno, obrando de tal forma a través de su espíritu en el corazón de los desobedientes. Y lo vemos aquí en la carta de los Gálatas, que el apóstol Pablo envía esta carta a los Gálatas. Vemos que estos hermanos se estaban desviando del verdadero evangelio y entonces Dios a través del apóstol Pablo exhorta a esta iglesia, a estas iglesias, porque eran muchas, en muchos lugares, en diferentes lugares en Galacia, que estaban ubicadas. Dios habla a través del apóstol Pablo, le exhorta, le corrige. Entonces Dios lleva a cabo su propósito eterno, obrando de tal forma a través de su espíritu en el corazón de los descarriados, para que ellos atiendan a las exhortaciones sinceras que se les hace. Pero las personas que persisten en su desobediencia hasta el último día de sus vidas, prueban, hermano, con ello que jamás habían creído verdaderamente en Cristo, que jamás habían abrazado a Cristo con fe. Aunque hayan sido miembros de alguna iglesia toda su vida, pero si no se han arrepentido, no han cambiado su manera de vivir, su vida, eso prueba de que jamás entregaron su vida a Cristo o jamás vinieron a Cristo con verdadera fe, esa fe que cambia, que transforma. Si alguien, después de muchos años de estar en la iglesia, vuelven con esos viejos rudimentos, vuelven a querer traer cosas del judaísmo, de cuantas otras culturas, implementando en la iglesia, significa que no están realmente creyendo en el verdadero evangelio de Jesucristo. Y como vemos aquí que Dios siempre va a exhortar a su pueblo para que no se desvíe del verdadero evangelio, a nadie le conviene, hermano, a ninguno de nosotros nos conviene darnos el lujo de dar por sentado nuestra salvación final. Todos debemos esforzarnos por entrar, como dijo Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 24 en adelante, por entrar por la puerta estrecha. Nadie debemos darnos el lujo de decir ya soy salvo y ya está. Vivo como quiera. Total, salvo siempre salvo. No, hermano. Dios es santo y justo y nosotros debemos de crecer en santidad y en obediencia a su palabra. Nadie debe darse el lujo de dar por sentado
su salvación final. Decía el apóstol Pablo, y lo dice su palabra, la palabra del Señor, debemos esforzarnos con temor, trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. No que la vamos a perder, pero nuestra responsabilidad como personas, como seres humanos, es seguir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es estar velando continuamente. Un llamado a perseverar con un corazón contrito y humillado, siguiendo a Cristo y su Evangelio, quien es el único camino a la salvación. Y como agradó a Dios, dice, encontramos en los cánones de Dort, en el versículo 14, dice, como agradó a Dios comenzar su obra en nosotros por medio del Evangelio, así también la preservó, continúa y perfecciona a través de escuchar y leer su palabra, meditando en ella, y también por las exhortaciones, amenazas y promesas que en ellas se encuentran, así como por los sacramentos. Dios continuamente trae exhortaciones a través de su palabra. Dios usó la vida del apóstol Pablo para exhortar a la iglesia, para corregir, para hacerle volver. Y eso es lo que hace su palabra, hermano. Su palabra es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruirnos en justicia, a fin de que nosotros seamos perfeccionados a la medida y estatura de Cristo continuamente. No es que yo tomo las palabras que me conviene a mí y esa la enseño o la predico. No, todo el Evangelio. Por eso es que ahora estamos estudiando el libro de Gálatas. Y allí encontramos exhortaciones, allí encontramos ánimos, allí encontramos fortaleza. Y en este caso encontramos exhortación allí a no alejarnos del Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, de modo que los Gálatas se estaban volviendo hacia un evangelio diferente, es decir, a un evangelio que difiere radicalmente del que habían recibido por Pablo o de parte de Pablo, el evangelio que proclama: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Y varios pasajes encontramos referente a eso. Los Gálatas estaban abandonando ese evangelio en favor de una diferencia, de uno diferente, uno que proclama la fe más las obras de la ley. Y no es la fe más las obras de la ley, es la fe en Jesucristo, es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero creer, tener fe en Jesucristo significa cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de vida. Porque lo encontramos también en la palabra, en Santiago, donde dice que la fe sin obra es muerta. Yo creo, yo tengo fe en Cristo, pero debo vivir como Cristo vivió, como Cristo anduvo. Él nos dejó ejemplo. Entonces, estos estaban siendo seducidos por un evangelio diferente. Tan malo que se invoca una maldición sobre aquellos que habían predicado este evangelio. El apóstol Pablo le dice, se están dejando llevar por esa corriente, se están dejando seducir y tan fácilmente, hermano. Nosotros los seres humanos somos muy fáciles de ser seducidos por cualquier cosa. Por eso tenemos que estar velando. Por eso es que tenemos que crecer en madurez espiritual. Por eso tenemos que crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Por eso no tenemos que apartar su palabra de nuestros oídos. Por eso no nos tenemos que apartar de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Porque somos rápidos en ser seducidos. Nuestra carne, nuestra naturaleza caída es rápida de caer en ese engaño. Que el Señor nos ayude, hermano.
que podamos predicar y vivir el evangelio que se enfoca solamente en Cristo y que le da la gloria a Él, el evangelio cristocéntrico. Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo, nuestra vida misma. No necesitamos implementar nada para ser salvos. Necesitamos el evangelio de Jesucristo. El llamamiento a la salvación se hace por medio del evangelio, no por medio de otras cosas. Nosotros debemos de predicar el evangelio si queremos que las personas sean salvas. ¿Usar métodos? Sí, pero siempre que no se separe del evangelio de Cristo. ¿Usar estrategia? Puede ser, pero siempre que no se separe del evangelio de Cristo. Nunca debemos separarnos de la verdad de Dios. Tampoco significa agregar algo al evangelio o quitar algo a la palabra de Dios. Porque si usamos métodos o estrategia queriendo agregar algo al evangelio, entonces ya nos estamos desviando de la verdad de Dios. Y terminamos siendo malditos. Anatema. Porque estamos predicando un evangelio diferente al que el Señor nos dejó escrito. Que la gracia y la misericordia de Dios nos ayude, nos guíe a predicar el evangelio de Cristo, a ser cristocéntrico en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro respirar, en nuestro hablar. Que Él sea todo para nosotros, hermano. Porque ¿quién otro dio su vida por nosotros? Nadie. ¿Quién otro nos salvó de la ira de Dios, del infierno? ¿Quién otro nos salvó de este mundo caído, de este siglo malo, como dice en los versículos anteriores? Solamente Cristo. Y aquel que le llamó, aquel que le tomó, que le escogió para este fin. Nosotros creemos en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otras denominaciones también y otros grupos también que no creen que Dios es uno y en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los unicitarios también es un falso evangelio. No es un verdadero evangelio. Por eso, hermano, tenemos que velar, porque no todo el que dice gloria a Dios o aleluya es cristiano verdadero. Tenemos que velar y orar. El Padre es el que llama, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que regenera. Por lo tanto, nosotros creemos en la Trinidad. Y ese evangelio es el que predicamos y el que vivimos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.